Hola, gracias por acompañarme en este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y yo soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Y hemos estado estudiando, realmente una semana que hemos estado estudiando un tema que sin duda alguna nos afecta a todos. Estamos hablando de que no somos iguales, ¿no? El hecho de que somos diferentes y no estamos hablando de la igualdad en el hecho que quizás uno sea más que otro o más importante que otro, una raza mejor que la otra. No tiene nada que ver con igualdad, porque sabemos que hemos sido creados a la imagen de Dios. Todos, hombres y mujeres, fuimos creados a su imagen, pero a la vez también tenemos ciertas diferencias, ¿no? Tenemos personalidades que son diferentes, tenemos caracteres que son diferentes, tenemos talentos que son diferentes, tenemos habilidades que son diferentes, maneras de pensar en una situación, maneras de reaccionar en la manera que hablamos, de nos comunicamos. Entonces nos damos cuenta que aunque somos iguales en el hecho que fuimos creados a la imagen de Dios, realmente somos diferentes en muchas áreas, somos distintos. Y eso está bien. Sabemos que Dios nos hizo con un propósito específico a cada uno, y un pasaje base para esta serie se encuentra en 1 Corintios 12, versículos 12 al 14, y dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos que son esclavos, otros que son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo con un mismo espíritu, y todos participamos y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Y aunque sabemos que esto habla específicamente quizá de dones, de talentos, de habilidades, de propósitos por el cual Dios nos llama a ejercer y a ser parte de su cuerpo como familia de Cristo, también tenemos que entender que al nosotros hacerlo, al servir, pues también somos diferentes, no somos iguales, tenemos diferentes temperamentos, tenemos diferentes maneras de actuar, pensar, de reaccionar. Y eso es muy importante que lo entendamos. Cuando analizamos un poquito cómo Dios nos creó, yo creo que podemos identificar, y esto es algo que quiero de una manera práctica, ¿no? De decirte el día de hoy: hay 4 diferentes quizás personalidades que Dios te pudo haber dado y que nos creó. Sabemos que hay unas personas que son coléricas, que tienden a tener el control de la situación, que buscan el control de la situación, que ven todo en su vida como un reto, como una oportunidad para triunfar. Y eso está bien, ese es ese tipo de temperamento. Hay otras personas que son sanguíneas, que lo que buscan es la aprobación de las personas, buscan el reconocimiento, esa aprobación de ser quizás importante, o ese interés de que todos estén bien, ¿no? Antes de sus propias necesidades. Y esa es una persona sanguínea, y está bien. Hay personas flemáticas flemáticas, que buscan la estabilidad, buscan la manera de ayudar a los demás, buscan la manera de apoyar. Quizás no son personas que naturalmente quizás están al frente o que deseen estar hablando en grupos grandes, pero prefieren estar detrás de cámaras, ¿no? El poder ayudar y cooperar y hacer una diferencia de esa manera. Y por otra parte, entonces están los melancólicos, que son esas personas perfeccionistas que quieren tener todo correctamente, que quieren hacerlo todo de una manera correcta. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuál de todas estas eres tú? Quizás te identificaste con alguna de esas, ¿no? Quizás fácilmente te ubicaste, o quizás has tomado algún tipo de estudio que te ha revelado qué tipo de personalidad puedes tú tener. Y ahora, estas cosas son importantes. Obviamente no necesariamente encontramos esos caracteres definidos en la palabra de Dios, pero sabemos que Dios usó a hombres y a mujeres con diferentes tipos de personalidades, con diferentes características, con diferentes habilidades. Y eso es lo hermoso de ser parte del cuerpo de Cristo, que no todos tenemos que ser iguales, no todos tienen que estar haciendo o decir lo mismo, pero que Dios usa entre toda esa variedad de hombres y mujeres que somos cada uno de nosotros, y nos creó con un propósito, y no somos iguales. Ahora, cuando hablamos de personalidad, sabemos de que también incluye ese temperamento, ¿no? Todos sabemos que todos tenemos cierto temperamento, aunque el temperamento es solamente el 27% de nuestra personalidad. Es el que más se ve, es el más evidente en nuestra vida, ese carácter, ese temperamento. Muchos dicen: es que es un enojón, es que es un bromista, es que es un irresponsable. Bueno, la irresponsabilidad no tiene nada que ver con la personalidad, pero sí quizá tiene que ver algo con el hecho de que quizás muchas veces no es tan importante quizás el cumplir
una hora, el cumplir ciertas normas, con tal que todo se pase bien, con tal que todos estén bien, y esa es una personalidad como tal, ¿no? Entonces vemos que todos tenemos que estar conscientes que no somos iguales, entonces tenemos que tener cuidado en la manera que nos relacionamos unos con otros, en la manera que hablamos o que actuamos, cuando tenemos que quizás dirigir un grupo, cuando tenemos que quizás hablar en público o tomar el control de algo, tienes que estar consciente cómo eres y el hecho que no todos son igual a ti. Por lo mismo, quizás no todos van a reaccionar igual, no todos van a responder igual. Si aquí de repente se escuchara un ruido fuerte, y si no ahí donde tú estás, por ejemplo, de repente escucharas, y no sé en qué parte de tu casa o en qué lugar tú estés, pero si escuchas un ruido fuerte y que se cayó, y escuchas un grito, ¿cuál es tu reacción? Quizás esconderte debajo de la mesa, que no te vean, quizás gritar, ¿no? Y entrar en pánico. Quizás tu respuesta es ir e investigar qué sucedió, o quizá te pones en una esquinita a grabar, ¿no? Para ver qué va a suceder, ¿no? O sea, todos podemos reaccionar de maneras distintas, y eso va en base al tipo de personalidad que somos, vamos a reaccionar diferentemente. Pero es igual también cuando nosotros interactuamos y hablamos con los demás. Y el día de hoy quiero enfocarme un poquito en el hecho de cómo es que nosotros hablamos, ¿no? Cómo nos comunicamos unos con otros, especialmente cómo Dios desea que lo hagamos, cómo Dios desea que actuemos, cómo Dios desea que hablemos, que nos tratemos los unos a los otros. Y yo no sé si te ha pasado antes que quizás tú has dicho algo a dos personas y es exactamente lo mismo, pero obtienes dos respuestas diferentes o obtienes dos diferentes reacciones. Quizás uno reacciona muy distinto a otra persona, aunque dijiste exactamente lo mismo. No sé si te ha pasado eso. O si has estado en una conversación y alguien ha dicho algo y tu reacción fue muy distinta a la de otra persona y quizás te molestó y a esa persona no. ¿Y quién está en lo correcto, ¿no? O sea, ¿quién tenía la razón? Vemos lo importante que es la comunicación, especialmente porque tenemos que comunicarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Si estás en una relación con tu pareja, si estás en el trabajo con otras personas del trabajo, con tus compañeros del colegio o de la escuela, con tus hijos, con tus padres. O sea, vemos que la comunicación es sumamente importante, especialmente en la iglesia, no en algún ministerio. Es importante que estemos conscientes que la comunicación es importante y porque requiere de dos cosas. Una comunicación es importante y requiere de alguien que está comunicando un mensaje, pero a la vez también está el receptor, el que está escuchando. Y dependiendo muchas veces de nuestra personalidad, tanto la manera que comunicamos como la manera que escuchamos o recibimos las cosas pueden ser un problema, porque quizás no haya alineación. Muchas veces decimos, no, yo no puedo trabajar con esa persona, ¿sabes? Yo creo que el problema no es que no podamos trabajar, el problema es que no podemos pensar igual muchas veces o no estamos de acuerdo en algo. Entonces no es necesariamente la acción de unidad, sino más bien es esa perspectiva de lo que hemos escuchado. Entonces realmente muchas veces lo que hacemos es que operamos en base a algo que quizás asumimos o que quizás entendimos, pero muchas veces quizás no es la verdad de las cosas. Y te lo comparto porque sé que constantemente hay conflictos entre personas en cualquier parte de la vida que estamos, sea trabajo, sea familia, especialmente en la iglesia, ¿no? Eso tiende a suceder. Ahora, muchas veces es trágico que eso lleva al punto de separación, ¿no? Y mi deseo el día de hoy es que podamos darnos cuenta que Dios no desea eso. Todos somos parte de un mismo cuerpo y la comunicación es sumamente importante, por lo cual tenemos que ser conscientes cómo hablamos y cómo escuchamos las cosas, ¿no? Hay algo en particular que hoy Dios nos va a hablar en la manera que Él desea que nos hablemos, que nos tratemos, que seamos esos representantes de Cristo. Y quiero darte un ejemplo de lo importante que es realmente esa comunicación, ¿no? En la manera que hablamos, en la manera que recibimos las cosas. Por ejemplo, si te quiero darte esta ilustración. Yo soy un padre de familia y que tengo un temperamento colérico, por ejemplo, ¿no? Y que quiero decirle el mensaje a mi familia que es hora de irnos a la iglesia un domingo. Entonces, una persona con esta personalidad quizás va a sonar de esta manera: vamos, es hora de irnos a la iglesia. Y quizás tú te pones a pensar, bueno, pero ¿por qué se enojó? O sea, ¿por qué me está gritando? ¿No? ¿Qué le pasa a esta persona? Bueno, realmente
o qué le pasa a mi papá, ¿no? O qué le pasa a mi mamá. Es natural para esta persona hablar de esa manera porque es el temperamento de esa persona. Alguien sanguíneo quizá te va a decir el mismo mensaje de esta forma: vámonos, que es hora de irnos a la iglesia. Los que se van y los que se quedan. Entonces estás emocionado por la aventura que estás a punto de empezar, ¿no?, con tu padre, pero fue el mismo mensaje, simplemente te lo dijo de una manera muy distinta. Una persona flemática quizá te dice: yo creo que es hora de irnos. No, mira, ¿estás listo? Yo creo que si ya todos están listos, deberíamos de irnos. No, yo ya estoy listo, pero si quieren nos vamos ya. O sea, ves que es una persona que no te está dando una orden, te está quizás diciendo que es importante que se vayan, pero está dispuesto a esperar si tú no estás listo para irte. Y por otra parte está la persona melancólica que te va a decir: bueno, familia, es hora de irnos porque estamos a 15 minutos de manejo y son las 10:20. Tenemos solamente 18 minutos para llegar porque los 2 minutos que nos va a tomar estacionarnos no vamos a llegar a tiempo. Así que por favor tenemos que salir ahora mismo, ¿no? Y vemos entonces que su manera de comunicación te está diciendo el mismo mensaje, pero está bien específico. Sabe exactamente cuánto tiempo les va a tomar llegar, por lo que tienen que salir ahora mismo, porque si se atrasan 2 o 3 minutos, pues ya vas a llegar más tarde, ¿no? Entonces te das cuenta que no todos somos iguales, no todos vamos a actuar igual, no todos vamos a hablar igual, no todos vamos a recibir las cosas igual. Las 4 opciones que te di, realmente nadie estaba molesto, nadie estaba enojado, nadie estaba, digamos, que ejerciendo una autoridad o un orden. Simplemente la manera que habló es muy distinta, ¿no? Y entonces puede que hayas percibido ese mensaje muy diferente en base a la personalidad que tú eres. Alguien que tiene una personalidad similar automáticamente se conecta con esa manera de hablar, pero no necesariamente es que esté equivocada o no. Vemos que no somos iguales y Dios nos ha creado con una manera específica cada uno y debemos de ser conscientes. Tenemos que ser conscientes porque Dios nos llama a que cuando actuemos, a que cuando hablemos, a que cuando interactuemos unos con otros, debemos hacerlos con amor, debemos hacerlo con paciencia, con misericordia los unos con los otros, así como Él lo ha hecho con nosotros. Y quizá tú dices: bueno, pero es que yo soy así, ¿no? Yo soy así, o muchas veces te frustras porque te malinterpretan, ¿no? Lo que es que no me entienden, no me entienden en lo que yo estoy tratando de decir, no era esa mi intención. Y si esa es quizás muchas veces lo que tú estás experimentando, puede ser que tengamos que tener cuidado quizá en la manera que estamos hablando, porque no que estemos mal, no porque nuestra intención sea incorrecta, pero tenemos que ser conscientes que no todos somos iguales. La Biblia dice en Eclesiastés 10:12: las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. Ahora, no te estoy diciendo necesariamente que lo que te esté diciendo yo necio. Tenemos que tener cuidado y realmente darnos cuenta si estamos usando palabras sabias. Esto es independientemente a la personalidad que tú puedas tener. Dios nos llama a que seamos cuidadosos, sabios, amorosos en la manera que hablemos. Pero ¿cómo es que vamos a lograr hacerlo? Porque yo sé que todo lo que te he dicho hasta este momento, quizás te has identificado en un área, ese ha sido mi problema siempre, pero ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cuál es la clave, ¿no?, para quizás ser más sabio en mi manera de hablar? Bueno, la palabra de Dios en 2 Corintios 3, versículos 17 al 18 nos dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y esa es la clave para que nosotros podamos realmente lograr hacer ese hombre, esa mujer que Dios desea que seamos, en la manera que Él desea que nos comuniquemos, que hablemos, ¿no? Que Él desea transformarnos conforme a su imagen, transformarnos cada día más y más a Cristo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir en la manera que Él habló, en la manera que Él interactuó, en la manera que Él sirvió, en la manera que Él amó, ¿no? Nosotros como hijos de Dios sabemos que estamos llamados a seguirlo. Si nos decimos somos sus discípulos es porque estamos siguiendo al Maestro en la manera que Él hizo las cosas. Y en la Biblia, cuando vemos su vida, vemos que Él mostró compasión, vemos que Él mostró amor, que Él mostró gracia, misericordia. Y Él no solamente
obraba y actuaba con amor, pero Él hablaba con amor. Y eso es la manera que Él nos está llamando el día de hoy. Independientemente a la personalidad que podamos tener, tenemos que entender que no somos iguales, pero que todos estamos llamados a amar, a hablar con amor, a hablar con amor, con paciencia, con misericordia de los unos a nosotros. Cuando hacemos eso, cuando logramos quizás dejar que el Espíritu de Dios hable a través de nosotros y sea de una manera amorosa, sea de una manera misericordiosa, ahí es que estamos nosotros demostrando realmente que somos esos seguidores de Jesús, que no estamos dejando que nuestra naturaleza sea la que hable, la que actúe, pero es el amor y ese fruto que el Espíritu de Dios da y hace a través de nosotros. Juan 13:35 dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Vemos que es sumamente importante que demostremos que hay evidencia y que se manifieste el amor en nuestras vidas. Y el amor tú lo manifiestas con acciones, ¿sí? Con tus acciones, con eso que tú haces, en la manera que sirves, que operas, pero especialmente con tus palabras, en la manera que tú hablas, en la manera que tú reaccionas, en la manera que compartes y hablas con los demás. Entonces, la manera en la que hablamos y decimos las cosas hace una gran diferencia. Realmente, yo no sé si tú has tenido antes una experiencia quizás en el colegio, en la escuela. Yo recuerdo la historia de un amigo y comparte que él tuvo una clase. En un colegio en el que él estudiaba, habían dos maestros que le impactaron mucho. Había uno que tenía un número de estudiantes y que él lo que quería era siempre animarlos, corregirlos para que fueran mejores, pero usaba palabras duras en su manera de corregir. Quizás les decía a sus estudiantes en manera de animarles: es que no pones atención, es que si no haces esas cosas correctas no vas a lograrlo, ¿no? Te continúas equivocando todo el tiempo. Y quizás su intención era correcta, pero en la manera y en las palabras que él escogía hacía que sus estudiantes más bien se desanimaran, hacía que sus estudiantes quizás se sintieran, amenazados, inseguros de sí mismos. Y por otro lado había un maestro que ayudaba a sus estudiantes igual, tenía el mismo deseo de ayudar a sus estudiantes, pero usaba unas palabras muy distintas. Usaba unas palabras como: sé que tú puedes hacer algo mejor. Ven, yo te ayudo, hagámoslo de nuevo. No te des por vencido, yo creo en ti. Y usaba un tono de voz aún quizás un poco distinta. Y vemos que entonces los estudiantes, aunque eran los mismos errores, era el mismo problema en las clases, no era que era algo distinto una clase a la otra. Vemos que los estudiantes al final estaban motivados, estaban animados, y siempre esa clase era peculiar, que había alegría, ¿no? Y por otra parte, nosotros, la otra clase, con ese otro maestro un poco más duro en su manera de hablar y palabras más duras, tenía estudiantes que eran temerosos, con temor a equivocarse. Aunque ambos maestros tenían el deseo de ayudar, aunque ambos maestros realmente tenían el deseo de que sus estudiantes fueran mejores, la manera de comunicar del uno al otro era distinta. Ahora, puede que haya sido una personalidad distinta, puede que sí, pero tenemos que ser cuidadosos que aún en esa personalidad distinta, si tus palabras son con amor, igualmente van a ser recibidas con amor. Y esa es la clave, que tenemos que ser cuidadosos en la manera de hablar. Con una palabra, quizás si no tenemos cuidado con nuestra manera de hablar, tenemos que recordar que podemos causar quizás peleas, podemos causar conflicto, podemos causar divisiones, podemos causar envidias, podemos causar todo tipo de sentimiento o de efecto que no deseamos. La palabra de Dios en Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego, ¿no? Yo no sé cuál de esas eres tú. No sé si tú eres de la palabra amable que calma ese enojo, o eres de los que siempre echan un leño más al fuego para aumentar ese fuego en la conversación. Tenemos que tener cuidado, y muchas veces, especialmente cuando estamos en momentos importantes de trabajo, de familia, en la iglesia, en la manera en la que hablamos, en la manera que nos comunicamos es sumamente importante.
y entendiendo que todos somos diferentes porque no somos iguales, pero debemos ser aún más intencionales en que hablemos y actuemos con amor, en dejar que el amor sea realmente el que hable a través de nosotros. Como decía el pasaje al principio, el amor va a ser la evidencia de que son mis discípulos, que tus palabras realmente sean esa evidencia de que estamos seguidores de Cristo. Y por naturaleza, nuestro temperamento, nuestra personalidad nos hace hablar de una manera peculiar. Las personas que son coléricas, que son como más directas, van a usar un tono bastante directo, van a ir directo, no van a estar con mucho rodeo, van a ir directo al punto, quizás una manera brusca de decir las cosas, quizás tienden a interrumpir todo el tiempo, ¿no? Hablan de un tono más fuerte en su voz, pero no necesariamente es que están enojados. Ese es el temperamento de esta persona, ese es el tono natural, la manera natural de hablar. La persona sanguínea quizás usa un tono variante, a veces más alto, a veces más suave. Les gusta hablar, por lo general son las personas que están hablando y hablando y hablando todo el tiempo, ¿no? Les gusta hacer personal las cosas, les gusta estar contando historias, tiende a distraerse fácilmente en la manera que está hablando, quizás salta de una cosa a otra cosa, y esa es la manera natural de esta persona, una persona sanguínea hablar. La persona flemática por lo general usa un tono más suave, usa un tono amable, usa un tono amigable, y por lo general prefiere escuchar. Más bien es el que está ahí escuchando de todo lo que otras personas están hablando, y cuando habla lo hace de esa manera, y esa es la manera natural de comunicación de una persona flemática. Y por último, las personas melancólicas usan un tono monótono, ¿no? Que no tiende a cambiar, no tiende a variar demasiado en su manera de comunicación. Por lo general desean aclarar las cosas, desean tener lógica, se enfocan quizás en los detalles, a veces tienden a cuestionar las cosas, pero esa es la manera natural de estas personas. Y si te pones a pensar nuevamente en cuál de todas esas quizás tú te identificaste, te das cuenta que eres muy distinta a la persona que quizás está a tu lado si estás con alguien el día de hoy. Pero somos distintos, nuestra manera de hablar es muy diferente, depende de la personalidad que nosotros podamos ser. Nadie está equivocado, nadie es más que otro, porque todos somos igual, todos somos creados a la imagen de Dios, pero no somos iguales en el hecho que tenemos estas diferencias, y debemos de recordar cuando hablamos con alguien que no todos son igual a ti, ¿no? Que no todos son igual en tu manera de hablar, no todos son igual en su manera de reaccionar, y muchas veces eso es lo que causa el problema. No es que estés mal tampoco porque tú dices, bueno, es que yo soy así, ¿no? De nuevo, yo creo que Dios a través de nosotros puede transformar y moldear ciertos caracteres, y en un momento voy a dar ciertas recomendaciones en cuanto a estos caracteres, pero es solamente a través de Dios y de su amor que nosotros vamos a poder ser más efectivos en la manera que hablamos y respondemos. La manera natural de responder también de las personas, o quizás ante un conflicto o ante una discusión, también nuevamente eso, los coléricos van a tender a atacarte, ¿no? Su manera de reacción es quizás atacar. Te dice, bueno, si tú guerra quieres, guerra vas a tener, ¿no? Aquí te la voy a dar. Esa es una persona con ese temperamento, una persona con el temperamento sanguíneo. Quizás su deseo es exponer o poner en evidencia a otras personas. No soy solo yo, mira, aquel también lo hizo, él también lo hizo, y es exponer a otras personas. No soy el único en esta situación. Esa va a ser una manera de responder, reaccionar natural de una persona sanguínea. Una persona flemática lo que desea quizás es apoyar, y por lo mismo quizás tiende a someterse, quizás tiende a hacer cosas y acepta hacer cosas y tareas que quizás no le corresponden, pero esa es su manera de responder, una manera natural de querer servir, y acepta quizás esas responsabilidades. Y una persona melancólica lo que va a hacer es empezar a criticar lo que está sucediendo, ¿no? Una manera de respuesta natural es esa crítica que no tiene lógica, que no tiene sentido, que no está en el orden correcto, que no es el orden correcto, que no es debido hacer esas cosas, y esa va a ser la manera natural de respuesta de cada uno de nosotros. De nuevo, debemos de tener conciencia que la manera que hablamos, la manera que reaccionamos es diferente, que es distinta, y tenemos que entonces tener simplemente intencionalidad y reconocer que cuando estás hablando con alguien quizás que no es igual a ti, ¿no? Y que nos damos cuenta que no todos somos iguales, simplemente a ser más conscientes de eso, y que entonces tengamos este extra cuidado de que cuando hablemos lo hagamos con amor,
que lo hagamos con paciencia, que lo hagamos con misericordia, que lo hagamos con gracia. Debemos de dejar que sea Dios entonces el que continúe transformando nuestra vida cada día más y más, porque lo que Él desea es moldearnos y transformarnos conforme a la persona de Cristo, y sabemos que Cristo era la persona a seguir y era la persona que podía demostrar la manera correcta de hablar, de actuar, de responder, porque lo hacía todo en amor. Y Dios desea hacer eso mismo en nosotros, y cuando nosotros lo hacemos, vamos a producir esa evidencia. Y fíjate lo que dice Gálatas 5, 22 al 26. Dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y dice: no existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos con otros. Vemos claramente que el Espíritu de Dios empieza a transformarnos, y ese Espíritu va a producir esos frutos, va a producir ese amor que va a ser la evidencia que somos sus discípulos, que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestras vidas y que va a permitir que nuestras palabras, que nuestras acciones sean con amor. Es mucho más fácil recibir una palabra, un consejo, una orden, un comentario de cualquier persona, independientemente a la personalidad que tú puedas tener, si lo haces con amor, si lo haces con paciencia, ¿no? Y si a la vez también, cuando estás oyendo la palabra de otra persona, cuando estás oyendo lo que alguien te está diciendo, también lo estés canalizando y estés simplemente recibiéndolo en amor, ¿no? Que no siempre quizás es atacándote, no siempre va a ser criticándote, pero que podamos tener esa gracia de saber que quizás puede ser la manera de ser de esa persona y poder tener una mejor conversación. Que el Espíritu Santo sea el que nos dé el poder para hacerlo. Ahora, unas recomendaciones brevemente que te puedo dar para mejorar en la manera de hablar si tú eres una persona colérica, ¿no? Es que no ataques, que no respondas o no sientas que lo que te viene a ti es simplemente quizás una manera de atacarte y que tú no respondas con otro ataque, pero que puedas quizás tratar de ser más tranquilo y restaurar con amor, sin atacar, ¿no? Si tú eres sanguíneo, quizás no exponer a los demás, a no siempre estar buscando al culpable, ¿no? A que estar buscando a otras personas, pero quizás cómo poder animar, cómo complementar a otras personas. Quizás un consejo para las personas flemáticas es a no someterte y no ceder siempre, ¿no? En algún momento quizás es importante que estés dispuesto a confrontar. Y por último, las personas melancólicas, es que no todo es a criticar, que tu manera de responder no siempre sea crítica, no sea siempre examinando a las otras personas, más bien examínate a ti primero y evalúa a ver si estás haciéndolo con amor, si estás respondiendo con amor. Así que el día de hoy quiero que seamos intencionales, que realmente aprendamos a saber la manera correcta, a poder dejar que el Espíritu de Dios hable a través de nosotros. Y cuando eso sucede, fíjate en Gálatas 5, 16 al 17 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, sino que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da los deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Vemos que esa lucha va a estar interna en nosotros todo el tiempo, y sé que todos tenemos un buen deseo, sé que todos tenemos buenas intenciones, sé que todos queremos hacer quizás las cosas bien, no desear algo mal para los demás. Pero muchas veces estas cosas, esa manera de recibir o de responder o de hablar, quizás puede ser parte de un conflicto que nos hace quizás responder igual o responder de la manera equivocada. Pero debemos entender que no somos iguales, pero podemos comprometernos a dejar que Dios nos guíe y a seguir los deseos del Espíritu de Dios en vez de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Sé que todos deseamos y podemos mejorar,
Podemos ser realmente esos discípulos que dan evidencia de que somos seguidores de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay amor en nuestra manera de actuar, porque hay amor en nuestra manera de hablarnos los unos con los otros. Y las próximas semanas te quiero compartir también un poquito breve de lo que vamos a hablar la próxima semana, porque sé que no siempre nuestra manera de hablar quizás es siempre efectiva, pero cuando tenemos conversaciones o comentarios que quizás te afectan o que pudo afectarnos de alguna manera, o quizás que tienes, no sé, un sentimiento en contra de esa conversación, bueno, te puedo anticipar que no asumas que todo lo que las personas te quieren decir es para atacarte, que no reacciones en tu manera natural. La próxima semana vamos a hablar un poquito más de cómo poder quizás mejorar esa parte de conversación y de respuesta ante esos problemas y cómo resolverlos. Pero fíjate lo que dice 1 Pedro 3:9, y con esto termino. Dice: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. Dice: a esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Vemos que lo que estamos tentados a hacer es a responder con mal, ¿no? Especialmente cuando nos hablan, cuando alguien nos dice algo y quizás no lo recibiste bien, quizás no estoy diciendo que no fue una intención de mal, pero puede que muchas veces quizás la intención sea correcta, pero no se recibió bien, ¿no? Entonces tendemos a responder mal por mal. O muchas veces sí, realmente hay una mala intención en una acción a nosotros, y aún así Dios nos está diciendo: no respondas mal por mal. Pero la próxima semana vamos a hablar un poquito más de eso. El reto que quiero dejarte el día de hoy en tu vida es que haya evidencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, en la manera que hablamos, que tratamos y reaccionamos con los demás. Ese es el reto, que haya evidencia, que haya amor en la manera que tú hablas, que tú actúas, que tú respondes con los demás, y así realmente poder dar evidencia a otros que el Espíritu de Dios está en